Bienvenidos pioneros al curso de trigonometría. En este video estudiaremos la trigonometría de un triángulo rectángulo. Así que prepárate y ¡vamos a hacerlo! Comencemos hablando de las relaciones trigonométricas para empezar a ver en dónde es que está ese triángulo rectángulo. Ya vimos las funciones trigonométricas a partir de la circunferencia unitaria. Como sabes, ahora empezamos a estudiar la trigonometría desde triángulos rectángulos. Pero es exactamente lo mismo, solo que lo analizamos desde otro punto de vista. Hemos dicho que si trazamos una recta que forme un ángulo con el eje X, el ángulo alfa está relacionado con la longitud de arco y por lo tanto con el punto que determina ese arco. Y aquí se forma el triángulo rectángulo. Un cateto es el que está sobre el eje X y mide lo mismo de la coordenada X del punto. En este caso decimos que es un cateto adyacente. Y lo que quiere decir es que es uno de los lados que forma el ángulo. Acuérdate entonces, adyacente es uno de los lados que forma el ángulo. Esta es la altura del triángulo. Y como te das cuenta, la altura mide lo mismo que la coordenada Y del punto. En este caso, a este lado se le conoce como cateto opuesto, pues como ves es el lado opuesto al ángulo. Y la hipotenusa, que es el lado más largo y el que está opuesto al ángulo recto, mide lo mismo que el radio de la circunferencia. Con estos lados y el ángulo podemos definir nuevamente las funciones trigonométricas, pero ahora en función del ángulo que se forma. Tracemos únicamente el ángulo para verlo más fácil. Tenemos el cateto adyacente que mide un valor X. Tenemos la altura del triángulo que es el cateto opuesto y mide Y. Y tenemos la hipotenusa que mide R. Entre la hipotenusa y el cateto adyacente forman el ángulo alfa. Acuérdate que entre la longitud de arco y el ángulo alfa hay una relación. Es más, si el arco mide una longitud t, el ángulo es de t radianes y podríamos convertir eso a grados. También habíamos dicho que seno de t nos da la coordenada en y del punto, pero esto porque estábamos en una circunferencia unitaria. Y de aquí nace la otra forma de entender la trigonometría. El seno de alfa es igual a y sobre r. Date cuenta que si la circunferencia es unitaria, r vale 1 y seno de alfa es igual a y, lo mismo que ya habíamos dicho, o incluso de una manera más genérica. El seno de alfa es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. O por ejemplo, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. De este mismo modo podemos definir de forma genérica todas las demás. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Cotangente de alfa es igual al cateto adyacente dividido el cateto opuesto. Secante de alfa es igual a la hipotenusa dividido el cateto adyacente. Y cosecante de alfa es igual a la hipotenusa dividido el cateto opuesto. Estas son las relaciones trigonométricas. Y este es el punto de partida para entender la trigonometría desde el punto de vista de los triángulos rectángulos. Es muy importante que sepamos cuál es el cateto opuesto, el adyacente y la hipotenusa en cada caso. Por eso vamos a seguir hablando de eso. Pero lo bueno de este punto de vista es que ya no dependemos de la circunferencia unitaria. Pero bueno, veámoslo con valores concretos para darnos una idea más clara de qué significa todo esto. Por ejemplo, digamos que el cateto adyacente mide 3, el cateto opuesto mide 4. Ten en cuenta que los triángulos son figuras con unas proporciones concretas, es decir, la hipotenusa no puede medir cualquier cosa. Según estos lados, tiene una medida muy específica. ¿Te acuerdas del teorema de Pitágoras? Es ese que nos dice que el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces,
La hipotenusa mide 5 según estos lados. ¿Qué es entonces el seno de alfa? Pues es el cateto opuesto que vale 4 dividido la hipotenusa que vale 5. Sí, el seno de alfa es igual a 4/5. Lo sorprendente es que el valor de seno depende únicamente del ángulo. Por ejemplo, si trazamos un triángulo semejante, es decir, la misma forma pero de mayor tamaño, eso quiere decir que este ángulo también mide alfa, pero el cateto adyacente es 10 veces más grande. El cateto opuesto también es 10 veces más grande, al igual que la hipotenusa. ¿Ves? Tienen las mismas proporciones. Podrías usar el teorema de Pitágoras para comprobar que la suma de los catetos al cuadrado coincide con la hipotenusa al cuadrado. Si en este triángulo calculamos el seno de alfa, sería igual a 40 dividido 50, que si simplificamos es 4 dividido 5. Entonces mira que el valor del seno solo depende del ángulo que se forma. Si modificamos el ángulo, las proporciones del triángulo van a cambiar y el valor de las razones trigonométricas también. La clave está en saber identificar cuál es el cateto adyacente, el opuesto y la hipotenusa. Por ejemplo, tenemos un lado que mide 3, otro que mide raíz de 7 y este otro lado mide 4. Es un triángulo rectángulo porque nos dicen que este es un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Por eso se pone con este cuadrado. Y tenemos aquí un ángulo alfa, pero también tenemos otro ángulo beta. Beta es otra letra griega que nos sirve para referirnos a ángulos. La hipotenusa no tiene pierde. Siempre va a ser el lado más grande y puedes reconocerla porque el ángulo recto siempre le está apuntando. Pero los catetos adyacente y opuestos dependen del ángulo que estemos considerando. Por ejemplo, si estamos considerando el ángulo alfa, este es el cateto adyacente. Mira que es el que forma el ángulo con la hipotenusa. Anotemos que para alfa el cateto adyacente mide 3. Y este es el cateto opuesto para alfa. Mira que es el que está opuesto al ángulo alfa. Entonces, el lado opuesto para alfa mide raíz de 7. Con esto ya podemos definir todas las razones trigonométricas para alfa. El seno de alfa es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Coseno de alfa es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Tangente de alfa es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Cotangente de alfa es igual al cateto adyacente dividido el cateto opuesto. Racionalizando nos da 3 raíz de 7 dividido 7. Secante de alfa es igual a la hipotenusa dividido el cateto adyacente. Y cosecante de alfa es igual a la hipotenusa dividido el cateto opuesto. Racionalizando nos queda 4 raíz de 7 dividido 7. Pero si consideramos beta, las razones trigonométricas son diferentes. Date cuenta que para beta, este es el cateto adyacente, es el que forma el ángulo con la hipotenusa. Y el cateto opuesto al ángulo beta resulta ser este. Entonces, si estamos considerando el ángulo beta, el lado adyacente mide raíz de 7 y el lado opuesto mide 3. Y por supuesto, todas las razones trigonométricas para el ángulo beta siguen la misma lógica. El seno de beta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de beta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y pues ya sabes cómo se construyen todas las demás razones. Como la razón depende únicamente del ángulo, podemos hablar de los valores de las razones trigonométricas de los ángulos más importantes. ¿Te acuerdas que cuando estábamos viendo los valores de las funciones trigonométricas en la circunferencia unitaria, dibujamos este cuadro donde resumimos los valores según la longitud de arco?
Pues como la trigonometría es la misma, podemos completar ese cuadro añadiendo una columna para la medida del ángulo en grados. 0 radianes es 0 grados. Pi sextos radianes es 30 grados. Pi cuartos radianes es 45 grados. Pi tercios radianes es 60 grados. Y pi medios radianes es 90 grados. Y la misma tabla nos sirve para saber cuál es el valor de las razones trigonométricas de estos ángulos. A simple vista podemos ver que la tangente de 45 grados es 1 o que el coseno de 0 es 1. Aquí tenemos los valores más importantes. Veamos un par de ejemplos. Nos dan un triángulo que es rectángulo porque este es un ángulo recto. Recuerda que el ángulo recto apunta siempre a la hipotenusa y en este caso mide 6. Y también sabemos que aquí se forma un ángulo de 30 grados. Nos piden hallar las medidas de los otros dos lados, llamemos A y B. Es decir, necesitamos encontrar los valores de A y de B. Este ejercicio es muy fácil siempre y cuando sepamos aplicar las razones trigonométricas. Veamos qué tenemos. Sabemos que esta es la hipotenusa y pues que mide 6. Pero también sabemos que este es el cateto adyacente. Mira que aquí es donde se forma el ángulo de 30 grados. Es decir, el cateto adyacente mide A. Y pues de lógica, este es el cateto opuesto a 30 grados y mide B. Si queremos encontrar el valor de B, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Pues muy sencillo, sabemos que el seno de 30 grados es un medio, lo tenemos en la tabla. Por otro lado, sabemos que el seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Y listo, podemos despejar y tenemos que B es igual a 3. Entonces, si ya sabes esto, ¿cómo podemos hacer para encontrar el valor de A? De la misma forma, sabemos que A es el cateto adyacente y tenemos dos valores con que relacionarlo. Podría ser con el coseno de 30 grados, que sabemos que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. O si queremos, también podremos hacerlo con tangente de 30 grados, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Hagámoslo con los dos y verás que da exactamente lo mismo. Según la tabla, coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 dividido 2. Entonces, si despejamos, tenemos que A es igual a 3 por raíz de 3. Pero ahora hagámoslo con tangente. Según la tabla, tangente de 30 grados es igual a raíz de 3 dividido 3. Y si despejamos y racionalizamos, llegamos a la misma conclusión. A es igual a 3 raíz de 3. Hagamos un ejercicio más analítico. Tenemos una circunferencia unitaria, es decir, de radio 1. Entonces, este segmento mide 1. Esa es la base de este triángulo. Este lado tiene una longitud de A y este lado tiene una longitud de B. Este ángulo de aquí es alfa y también tenemos un triángulo semejante pero más pequeño, es decir, un triángulo que tiene las mismas proporciones. Este lado mide C y este otro lado mide D. Ambos triángulos son rectángulos porque forman en esta esquina un ángulo recto. Este ejercicio consiste en expresar la medida de todos los lados, es decir, A, B, C y D, en términos del ángulo alfa. Comencemos con el triángulo más grande. Ya sabemos que este lado mide 1, pues porque es lo mismo que el radio de la circunferencia unitaria. Entonces, ¿cómo podemos relacionar este lado con A o con B? Justo como acabamos de ver. Por ejemplo, el coseno de alfa es el cateto adyacente, que es 1, dividido la hipotenusa, que es A. Y ya podemos despejar A. Resulta que A es igual a 1 sobre coseno de alfa. Y si te acuerdas, hace varias lecciones dijimos que el 1 sobre coseno de alfa es igual a secante de alfa.
Entonces tenemos que A es igual a secante de alfa. ¿Te das cuenta? Expresamos la medida de A únicamente en términos del ángulo alfa. Ahora vamos con B, que resulta ser el lado opuesto al ángulo. Podemos relacionarlo con la hipotenusa que acabamos de calcular o con el cateto adyacente que ya sabemos que mide 1. Yo lo voy a relacionar con la hipotenusa y tú relaciónalo con el cateto adyacente. Debemos llegar a la misma respuesta, aunque ten en cuenta que trabajar con 1 es mucho más sencillo que trabajar con secante de alfa. Ya sabemos que el cateto opuesto y la hipotenusa se relacionan mediante el seno. Entonces, el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es secante de alfa. Si despejamos B, tenemos que B es igual a seno de alfa por secante de alfa. Y eso es igual a tangente de alfa. Tranquilízate, no me saqué tangente de alfa del sombrero. Solo usé algunas identidades trigonométricas. Sí, ya sé que no hemos hablado nada de identidades trigonométricas. Te prometo que ya pronto hablaremos de eso. Pero mira que no es nada del otro mundo. Seno de alfa por secante de alfa es lo mismo que seno de alfa por 1 sobre coseno de alfa. Si hacemos la multiplicación, tenemos que eso es igual a seno de alfa dividido coseno de alfa, que ya sabemos que es tangente de alfa. Si te acuerdas, de esto hablamos cuando construimos la tabla de valores en el video de funciones trigonométricas, cuando estábamos estudiando la trigonometría desde la circunferencia unitaria. Pero no te preocupes si no te es tan claro, aún no lo hemos visto. Como te digo, ya pronto hablaremos de eso. Tómalo como una pequeña introducción a las identidades trigonométricas. Bueno, ¿y cómo te da a ti? A que también te da tangente de alfa si relacionas B con el cateto adyacente. Bueno, empieza a practicar. Pausa el video y encuentra las medidas del triángulo pequeño, el valor de C y el valor de D. Te doy una pista. Piensa que este lado de aquí, que resulta ser la hipotenusa del triángulo pequeño, también mide 1. Mira que es otro radio de la circunferencia unitaria. Entonces, pausa el video y hazlo. Cuando reanudes, miramos cómo es el cálculo. ¿Listo? Veámoslo. Si sabemos que la hipotenusa mide 1, es fácil relacionar la hipotenusa con el cateto opuesto al ángulo con la relación seno de alfa. Seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es C, dividido la hipotenusa, que es 1, es decir, C es igual a seno de alfa. Y para D podemos relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa, es decir, coseno de alfa es cateto adyacente, que es D, dividido la hipotenusa, que ya hemos dicho que es 1, es decir, D es igual a coseno de alfa. Y listo, ya tenemos todas las medidas en términos del ángulo alfa. Bueno, pioneros, esto fue todo en este video. Espero te haya servido mucho. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos. Recuerda que puedes ver este video cuantas veces necesites para que todo te quede muy claro. Ve a la sección de Ejercítate para que aprendas cómo resolver ejercicios. No olvides estudiar fuerte, porque tú podrías ser el próximo Albert Einstein. Chao, chao.